Cristian, Hola, ¿cómo estás? Hola. muchas gracias por tu tiempo. No, me alegro. Gracias por la invitación. Yo también me alegro cuando yo ahora tengo aquí un poco diferente a la última vez, tengo aquí la laptop, todavía uso papel clásico, trabajo mucho con Notebook LM, me parece una herramienta sensacional. Acabo de llegar de Londres, conocí al cofundador, aprendí cómo diseñaron este sistema. Las fuentes a la izquierda, que además seleccionaste cuidadosamente, tienes el chat en el centro, a la derecha tienes algo mágico, puedes crear un podcast de audio, puedes crear gráficos, es una herramienta increíble. Por cierto, te describe, digamos aquí, arquitecto del ecosistema alemán de IA en la intersección entre la teoría y la aplicación económica, o sea, todo un elogio. Eso es pura adulación. Sí, eso es, pero también hice una investigación profunda. Quiero decir, eres profesor, eres científico principal en Fraunhofer, eres codirector del Lamar Institute. Me gustaría hablar de eso en un momento, sobre qué es exactamente como centro de competencia de IA en Alemania. Investigas, publicas, tienes patentes. ¿De dónde sacas el tiempo? Ojalá tuviera más. ¿Qué te motiva estos días? De hecho, en este momento realmente me pregunto, ¿qué significa en realidad eso de lo que estamos hablando? O sea, hablamos de IA, se trata de IA. ¿Qué significa realmente eso que estamos observando en vivo y a todo color, lo que está pasando en el mundo? El punto de inflexión, la razón por la que no hablábamos de esto fue en 2022, ChatGPT se puso en línea a finales del año y desde entonces todos saben lo que la IA puede hacer. Y vemos que en estos 4 años, ahora es 26, hay aumentos drásticos de medio millón. Sí, cada medio año, cada trimestre, o sea, cada vez mejora más. Y lo que me motiva, por supuesto, es la pregunta, ¿a dónde va esto? ¿Qué va a pasar a largo plazo? Con nosotros personalmente, con nosotros como sociedad, con nosotros como sistema económico y como científico, todavía me interesa la pregunta sobre la tecnología subyacente detrás de estos grandes modelos fundamentales, aunque encuentro un poco desafortunado el término modelos fundamentales. También se habla mucho de que es muy intensivo en energía y intensivo en recursos. Y para mí, como científico, la pregunta es, ¿tiene que ser así? Se puede hacer de manera más económica, pero realmente lo que no me deja dormir por las noches es observar que está avanzando muy, muy rápido en este momento. De repente vivimos en una época donde máquinas cognitivas, es decir, máquinas que en gran medida pueden ver, oír, hablar, escribir textos, generar imágenes, describir imágenes, escribir código y así sucesivamente, con una capacidad similar a la de cerebros biológicos, donde de repente tenemos máquinas cognitivas que están mejorando muy rápido. Ahí surge la pregunta, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Y ahora he aprendido con los años que siempre todo ha cambiado, todavía lo recuerdo. Digitalización. A finales de los 2000, en ese entonces, me preguntaba cómo podías digitalizar una fase analógica de la enseñanza de las matemáticas. Y luego vino la digitalización y los datos y todo iba a ser diferente y de alguna manera al final no fue tan diferente y la verdad, me gustaría, digo, los titulares, cada día sale algo nuevo. Hoy leí que Alibaba, una empresa china, presentó un diseño de cerebro de IA para robots. Lo llaman Quen Robot Suite para IA encarnada. Yo lo dejaría para después, IA física. Pero solo para que la gente realmente lo entienda porque creo que se puede demostrar un poco matemáticamente. Escuché tu conferencia a finales del año pasado y me gustaría que nos hablaras de eso, solo para que establezcamos este estándar, este tema de por qué esto es tan impresionante, qué es lo que ha cambiado. En ese entonces hiciste un repaso de tus conferencias de 2016 y 2017 y todavía recuerdo cómo nos reunimos en ese entonces. Para mí fue Alfago. Sí, cuando Lee Sedol fue derrotado en 2016, eso fue simplemente fascinante. En 2017, el artículo Attention is all you need de Google, los modelos Transformer, ahora el mundo debería despertar, pero no lo hizo. Pero tú ya te habías involucrado con eso. Y ahí dijiste en la conferencia que en ese entonces, creo que en 2016 o 17, viste la red neuronal artificial más grande. Creo que sí. 10.000 millones de conexiones, sinapsis, como una representación aproximada del cerebro, y luego proyectaste hacia adelante con la suposición de que se duplica cada año. Exacto. ¿Y a qué conclusión llegaste en ese entonces, en 2016 o 2017, a través de un modelo matemático simple, por así decirlo? Sí.
2016, eso fue porque este AlphaGo, donde realmente una computadora por primera vez venció a un campeón mundial o a un jugador de Go muy, muy fuerte. O sea, donde una máquina fue mejor en Go que el campeón mundial vigente. Ese fue para mí el punto de inflexión porque como informático yo antes realmente siempre disfrutaba hacer videojuegos y siempre me interesó la inteligencia artificial. Y ahí, por supuesto, hay una conexión obvia como NPCs inteligentes y todo eso. Por eso siempre hice mucha investigación por mi cuenta en el área de inteligencia artificial para videojuegos y por eso sabía, o más bien estaba mentalmente bloqueado o predispuesto a pensar que eso con Go no iba a funcionar. Porque lo que la humanidad ha desarrollado desde los años 50, unos 60 años más o menos, computadoras de ajedrez, había una tecnología algorítmica detrás que apenas funcionaba para el ajedrez. Eso realmente tomó 50 años hasta que funcionó. En el 97 IBM, Deep Blue gana la partida y todos estaban seguros, ok, eso no se puede aplicar al Go. Y de hecho no se puede. El método que se usó en ese entonces no se puede aplicar al Go. El Go es mucho, mucho más complejo que el ajedrez. Y yo di conferencias en la Universidad de Bonn sobre el tema de inteligencia artificial en juegos. También las grabamos en 2014 y las subimos a YouTube. Ahí se pueden ver. Ahí les enseñé a los estudiantes cómo funcionan las computadoras de ajedrez. Les dije que con Go eso no se puede y que yo no iba a ver en mi vida que una máquina le ganara al campeón mundial de Go. Y 2 años después sucedió. Y eso se logró de una manera diferente a cómo funcionaba, digamos, la computadora de ajedrez Deep Blue de finales de los años 90. Eso se basó en redes neuronales y métodos de aprendizaje por refuerzo o búsqueda en árbol de Monte Carlo. No necesito entrar en detalles. Así que se hizo de una manera que prácticamente salió de la nada. Nadie tenía en mente que también se pudiera hacer de esa forma. Y al ver eso, me quedó claro, ok, si eso es posible, porque Go era imposible, pero si eso es posible, entonces ahora hay que prepararse para cosas que antes eran imposibles. Y por eso, en 2016 me puse a ver cuál era el estado actual de las redes neuronales, que desde 2010, 11, 12 se habían vuelto muy, muy buenas. Y luego, como dijiste, simplemente proyecté ese estado duplicándolo cada año. Y eso significaría que para el año 2029 o 2030 llegaríamos a una complejidad en estas redes neuronales artificiales similar a la que observamos en el cerebro humano. Y ahora, 10 años después, estamos en 2026 y hasta ahora esta predicción de duplicación anual en el tamaño del modelo, como se le llama, se ha cumplido completamente. Y los modelos actuales de Anthropic están en el rango de trillones, lo que en alemán sería billones, billones de parámetros. Así que eso todavía es un orden de magnitud por debajo de lo que puede hacer el cerebro humano. Pero aún así, vemos lo que ya es posible con estas cosas. Lo digo o lo intento, de hecho lo he hecho. De hecho, ya antes tomé ideas de tus conferencias en ese sentido, porque tú hablaste sobre eso. La mayor deficiencia de la raza humana es la incapacidad de entender la función exponencial. Así fue como lo recibí por Bartlett, claro. Sí, sí, sí. Tú lo sacaste de Bartlett. Yo también lo tengo de él. Sí, la verdad es que también me parece genial. Siempre trato de dejarlo claro, ¿eh? También trato de hacerlo visual porque así es. Entiendo que es muy difícil para la gente. De verdad, hago mi mejor esfuerzo también en internet. Trato de transmitirlo. Siempre lo hago. Sales de este cuarto, das siempre un paso, ¿sí? O sea, un paso de aproximadamente 1 metro y lo haces 30 veces, entonces todos saben dónde están, todos, más o menos aquí adelante en el salón, en el estacionamiento. Y luego digo, eso es pensamiento lineal y el crecimiento exponencial es 30 veces. ¿Dónde están entonces? Y ayer alguien dijo de nuevo, estoy en la ciudad vecina. Yo digo, es varias veces de ida y vuelta a la luna. Y entonces, ay, por el amor de Dios. Eso es justo donde estamos ahora, lo que es tan difícil. Y ahora, de tu última conferencia, tomé exactamente lo que acabas de decir aquí, que tú entonces, esa capacidad, ese rendimiento, por supuesto, no es biológico, sigue siendo digital, pero es algo comprobable para 2029, 2030 y probablemente seguirá así. Alcanzado, eso es lo primero, porque creo que hay que dejarlo claro, porque eso es lo que lo hace tan transformador y disruptivo por todo lo que entonces se vuelve posible. Pero lo siguiente que tengo, tal vez justo ahora, Porque diste este ejemplo de caminas 1 metro, luego 2, luego 4, eso es duplicar. Entonces, si yo digo que cada año he duplicado el tamaño de los modelos, bueno, eso también suena como, bueno, ahora se duplica, pero eso es crecimiento exponencial. O sea, duplicar es crecimiento exponencial. O sea, duplicar es crecimiento exponencial.
y trato de dejarlo claro de forma visual. Como segundo punto, incluí eso también en la presentación, simplemente para dejarle claro a la gente desde el principio lo que esto significa ahora, por qué es tan transformador. Ahí tomé tu ejemplo también de DeepMind y específicamente AlphaFold. Y quizá puedas repetir eso otra vez porque yo siempre digo, yo puedo contar muchas cosas, pero si aquí el Chief Scientist de Alemania me lo cuenta, tú mencionaste hace rato que Go fue vencido. Eso solo fue el principio. Pero ¿qué fue tan especial de AlphaFold en el plegamiento de proteínas? Sí, ahí el problema es que eso en realidad viene de la genética o de la biología molecular. Desde la década de 1950, la humanidad ha tenido buenos aparatos de rayos X, por así decirlo. Y con eso también se pueden fotografiar estructuras muy, muy pequeñas, por ejemplo, moléculas largas, secuencias de ADN, o sea, el código genético en nuestras células. Y cuando se toman fotos de eso son imágenes muy borrosas, o sea, realmente tienes que ser un experto absoluto para siquiera entender lo que muestra la foto. Y entonces, si realmente estás muy metido en la química, puedes determinar, basándote en esas imágenes extrañas, cómo está estructurada tridimensionalmente una molécula. ¿Qué es qué, no? ¿Qué cadena va hacia dónde? Estas estructuras moleculares tridimensionales se necesitan, por ejemplo, si quieres sintetizar nuevos medicamentos o algo así, para ese tipo de cosas. En la larga historia, desde los años 50, la humanidad ha logrado hacerlo cada vez mejor, usando muestras de tejido o algo así con tecnología en el biolaboratorio. Así es. Descifrar los componentes ACGT de los aminoácidos y en qué orden aparecen en una molécula así. Y entonces ya tienes una palabra que describe la molécula compuesta por las letras A, C, G y T, pero entonces tienes esta secuencia, pero aún no sabes cómo se ve en 3 dimensiones. Pero eso es algo que tienes que saber si realmente quieres hacer buena química, buena genética. Y en el periodo de 1957 a 2018, la humanidad logró descifrar tridimensionalmente alrededor de 200.000 secuencias de moléculas. Y eso se hizo, entre otras cosas, con cosas de gamificación, donde la gente podía entrar a una página web en Internet. Y ahí podían armar un rompecabezas para ver cómo se ve tridimensionalmente. Mucha gente jugó, por así decirlo, a reconstruir moléculas. Cuando hice mi doctorado a principios de los años 90, tenía un colega que en ese entonces tenía ese tema como tesis doctoral, así que no estoy tan alejado de eso, porque desde hace casi 30 años sé que es un problema relevante. Y de 1957 a 2018 millones, 200.000, y luego llegó DeepMind con AlphaFold, y de 2018 hasta el Premio Nobel 2024 millones 200.000 adicionales, así que tenemos 200.000 soluciones en 70 años y 200 millones de soluciones más en 5 años, mejoras emocionantes con... Y al que no le marea estas cifras y le queda claro lo que la IA puede lograr, en comparación con 70 años de investigación, desarrollo y reflexión humana convencional, a esa persona ya no se le puede ayudar. Así que este AlphaFold fue realmente revolucionario. Hoy en día, quien investiga en estos campos, biología molecular, genética, farmacia y así sucesivamente, ya no puede prescindir de AlphaFold si quiere trabajar al máximo nivel mundial. Y por eso DeepMind, o mejor dicho, Hassabis en particular, recibió con razón el Premio Nobel de Química. Y para subrayarlo una vez más, como dije, quiero establecer este estándar desde el principio para que realmente se entienda, independientemente de que también lo dividiré en pequeños fragmentos y los difundiré por Internet. Quien investiga en el área de química o genética ya no puede hacerlo sin inteligencia artificial. Quien lo hace sin inteligencia artificial, en realidad, nos guste o no, Ya no es suficiente. Así de simple se puede decir. Y tal vez también esto quiero decir, hace un momento hablamos de AlphaGo, que vino de DeepMind, ahora desde que Google DeepMind, ahora acabamos de hablar de AlphaEvolved, en DeepMind siempre hay un alfa antes, o sea, AlphaFold, es esto de plegar moléculas, plegar moléculas. Em, lo que quería decir, ¿por qué? ¿Por qué es eso tan relevante?
Ese era exactamente un problema donde todos pensaban que no se podía hacer. O sea, en 70 años logramos construir 200.000 moléculas. Hay miles de millones de moléculas más. Si seguimos a ese ritmo, nos tomaría siglos. O sea, el problema es tan difícil que simplemente no podemos hacerlo. Y entonces mucha gente dijo, bueno, ese es obviamente un problema para el que se necesita una computadora cuántica, porque las estructuras moleculares están sujetas a las leyes de la mecánica cuántica y si quieres entenderlas, tienes que trabajar en ellas con computadoras cuánticas. Y ahora resulta, y eso es básicamente lo que estamos viendo en general en este momento. Sí, el problema es muy, muy difícil, pero para una red neuronal muy, muy grande parece ser posible. O sea, lo sabemos, es posible reconocer, digamos, captar la estructura del problema en un espacio de parámetros de dimensiones súper, súper altas que simplemente no es comprensible para el cerebro humano. Pero ahora vemos que el problema no es tan imposible. Es muy complejo, vive en un espacio de dimensiones muy altas y una red neuronal puede entender ese espacio de dimensiones tan altas sin necesidad de usar una computadora cuántica. Y es similar ahora, por ejemplo, con los modelos de lenguaje, ¿no? El lenguaje es muy, muy complejo, pero si tienes suficiente lenguaje, si parametrizas las redes neuronales lo suficientemente grandes y luego calculas durante semanas o incluso meses, entonces también resulta que hay estructuras que como humanos realmente tenemos de manera intuitiva en la cabeza. Eso es diferente a lo de las moléculas. Todos podemos hablar. Pero si tuvieras que describir cómo lo haces realmente, entonces tendrías un problema. Pero estas redes neuronales ahora son capaces de aprender esa estructura que nosotros tenemos intuitivamente en la cabeza y por eso, por ejemplo, no solo pueden plegar moléculas, sino también generar oraciones y así sucesivamente. Primero sigo estableciendo el estándar, simplemente dando ejemplos. Quiero decir, hay muchísimos, pero todavía tengo dos ejemplos importantes antes de continuar. Uno para mí es la matemática. Viniendo de las matemáticas, dicen que las matemáticas, que todo es matemáticas, que es universal, que es el lenguaje de todo. Ahí tenías el ejemplo. Creo que en enero de 2024 Google también lo hizo de nuevo, como siempre. Sacaron un modelo que primero resuelve problemas de geometría. Ahí hablaste con un profesor, creo. Lo contaste muy bien. Él siempre dice, sí, pero la geometría siempre es fácil. Y pues no. Medio año después, el de Google tenía un sistema a nivel de medalla de plata. Y un año después, medalla de oro, nivel de medalla de oro. Y solo para establecer el estándar, nivel de medalla de plata, nivel de medalla de plata. En las Olimpiadas, Exactamente, en la Olimpiada de Matemáticas. Perdón, en la Olimpiada ahí también me excluyo. Probablemente sean, como dijiste, tal vez 1 millón de personas, si acaso. Y ni siquiera quiero hablar de medallas de oro. O sea, cuando se burlan un poco como, ah, sí, pero aquí de alguna manera el LLM no puede calcular 3 por 4. Eso es fuerte. Y dijiste, no sé, que en 2 años o algo así habrá matemáticos artificiales que por mí también harán cosas increíbles a mi lado. sí, sí, tal vez justo sobre lo de 3x4. Los LLMs normalmente realmente no pueden hacer eso. 3x4 sí lo pueden hacer, pero no pueden multiplicar cualquier número al azar. Pero desde mediados del año pasado tenemos estos sistemas de IA agentes muy buenos. Y ahí un agente de IA, un LLM, puede reconocer que debe realizar una multiplicación. Para eso uso la calculadora, así que ese argumento ya está muerto. No tienen que aprender eso. Ahora saben que aquí hay una tarea de multiplicación. Para eso tengo una aplicación que puedo abrir. Eso es lo que hago ahora mismo. Aquí está el resultado. Sí, y la Olimpiada de Matemáticas se lleva a cabo regularmente y luego son jóvenes, alumnas y estudiantes quienes participan en eso. Ellos resuelven problemas difíciles de matemáticas, en su mayoría demostraciones. Alguien gana eso y recibe la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas. Y la observación durante los últimos 50 años es que la mayoría de los que han ganado eso, después en la vida también ganan la medalla Fields. Por ejemplo, Terence Tao. Sí, y a principios de 2024 Google, con los sistemas de IA que tienen en DeepMind, empezó a realizar demostraciones matemáticas, como dijiste, en el área de la geometría, triángulos, círculos, líneas y así sucesivamente. Y pudieron demostrar que este sistema era capaz de, sí, encontrar nuevas relaciones entre triángulos, círculos y líneas en las que nadie había pensado antes.
Y luego, como dije, un colega de matemáticas me dijo, sí, la geometría tampoco es tan difícil. Siempre es ese sí, pero bueno. Y luego, como dije, medio año después, este sistema de DeepMind estaba al nivel de medalla de plata en la Olimpiada de Matemáticas. Y luego, un año después, o sea, en el verano del 25, tanto DeepMind como OpenAI tenían un sistema que alcanzó el nivel de medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas. Y ahora es 2026 y hace 2 semanas salió en todos los medios que un sistema de OpenAI refutó una conjetura de Erdős. Y eso está realmente muy por encima de la Olimpiada de Matemáticas. O sea, esos son problemas matemáticos. En la Olimpiada de Matemáticas, las personas que son jueces, por así decirlo, saben que eso se puede hacer. Solo queremos ver si los chicos y los estudiantes que participan pueden hacerlo. Sí. Pero con esta conjetura de Erdős sobre las distancias entre puntos en el plano, nadie había tenido una idea en 80 años de si se podía o no. Y ahora esta inteligencia artificial dijo que no se puede. Y eso hay que aceptarlo primero. O sea, la humanidad no lo había descubierto en 80 años, una inteligencia artificial lo descubrió. Luego todos dicen, sí, pero probablemente necesitaron como 10.000 intentos y solo cuentan el caso en el que funcionó, pero de eso no se trata. Probablemente sí necesitaron esas 10.000 intentos, pero el punto es que pueden hacerlo. Pero la humanidad en general, la comunidad matemática en general, tardó 80 años y no encontró ninguna solución. ¿Trabajas con eso? Una pregunta intermedia. ¿Trabajas con eso cuando tú tienes que aplicar matemáticas? Escuché recientemente que hay enfoques matemáticos completamente nuevos también en las redes neuronales, porque ahí también se usa mucha multiplicación de matrices, función de pérdida cruzada, que salen cosas en las que una persona ni siquiera habría pensado, por decirlo así. Estamos observando eso ahora. Eso está pasando, especialmente estos modelos de frontera, que son bastante buenos para eso. Realmente se trata la mayoría de las veces de conexiones cruzadas que hay que establecer y que las personas hasta ahora no han hecho. Y debido a que en estos modelos de frontera realmente está básicamente toda la información que está disponible electrónicamente en el mundo, así es. Todo el Internet estuvo incluido en el entrenamiento. Con ellos puedo hablar sobre las condiciones climáticas necesarias para que el Chardonnay crezca bien en California. Pero también puedo hablar con ellos sobre los métodos de la computación cuántica. No hay muchas personas con las que pueda hablar de ambos temas. Y tú me dices cualquier tema, el modelo también podría tratarlo en una conversación conmigo. Y llega un punto en que con las personas eso se vuelve difícil. O sea, alguien que realmente pueda hablar de 1000 temas tan especializados, ninguna persona puede hacer eso. Pero estas cosas sí pueden. Y esa será la razón por la que, si se usan correctamente, serán capaces de establecer conexiones que nadie había visto antes. Yo mismo no lo uso tanto como realmente debería, pero ya hablo mucho con modelos de frontera sobre ideas que tengo y simplemente verifico qué me responde el modelo. Y muchas veces tengo suerte. Entonces me dan respuestas. No había pensado en eso. Incluso me dan referencias bibliográficas. Luego leo eso. Así aprendo más. Entonces puedo volver a reflexionar más profundamente sobre el problema. Y como mencionaste las pruebas, justo ahora, de hecho fue el fin de semana pasado, tengo una historia graciosa e incómoda que contar, no solo para que sepamos de qué se trata. Para mi clase, actualmente estoy dando una clase sobre aprendizaje por refuerzo. También estoy escribiendo un libro sobre eso. Y hay una parte donde sé que se puede demostrar algo sobre matrices estocásticas, creo. Pero no podía recordar, de verdad fue hace décadas que vi esa demostración. No recordaba dónde la había visto, pero sabía que se podía hacer. Y simplemente hablé de eso con Gemini y ahora viene lo loco. Entonces, este problema que tenía no es realmente ciencia espacial. Definitivamente es nivel de matemáticas universitarias, al menos de licenciatura, quizá no de maestría. No es ciencia espacial. Y también se trata en Internet. Esto aparece en relación con los modelos de Markov. Y ahí con una búsqueda web clásica me di cuenta bastante rápido de que realmente, o sea, diría que como el 97.5% de todas las páginas web sobre el tema presentan esta demostración de manera incorrecta. No es realmente incorrecto, pero en realidad solo demuestran un caso especial, no lo general. Y ahí me quedó claro de inmediato que eso no era lo que quería. Yo quiero la demostración general, así que lo hablé con Gemini. Y aquí viene lo interesante.
Gemini repitió 3 o 4 veces esa demostración incompleta del caso especial, hasta que, por así decirlo, le di instrucciones de tal manera que lo obligué. No, no quiero hacerlo con esa suposición de Perron Frobenius, quiero el otro, así. Y entonces, finalmente, sí llegó la demostración correcta. Y esa sí era la correcta. Yo puedo, eso es fácil, seguir una demostración. Hacerla uno mismo a veces es difícil, pero seguirla. Y ahí aprendí que también es peligroso que en estos modelos esté todo el Internet adentro. Porque si el 97.5% de Internet dice tonterías sobre este tema en particular, entonces en los modelos también hay muchas tonterías. Ahí también hay, por así decirlo, un 2.5% de información correcta codificada, pero esa realmente hay que sacarla de manera muy agresiva. Y de eso voy a hablar en un momento. Este conocimiento experto híbrido de la IA, ¿dónde tiene que intervenir el ser humano? ¿Dónde tal vez no fue tan bueno solo buscar en Internet y usar Wiki y Reddit? Pero solo tengo una cosa, ya con eso termino porque eso también me pareció interesante. Esa es la labor autónoma que también tienes que mencionar. Ni siquiera sé si mostraré las diapositivas. Las curvas que también mencionas son funciones lineales debido al hecho de que la escala del eje Y es logarítmica. De lo contrario, sería una curva tipo palo de hockey, casi vertical hacia arriba. Pero se trata del rendimiento. Si le das algo a un modelo de IA, ¿cuánto tiempo puede operar de manera autónoma? Sí. Y quizá si pudieras comentar brevemente desde tu perspectiva, ya con eso termino porque eso también es sumamente interesante. Si lo dejas correr, sí. Creo que empezamos en el rango de los segundos aproximadamente. Sí, En los años 2020, 2021 y 2022, exactamente, cuando estaba GPT 1 y 2, o sea, antes de ChatGPT. Así que, y ChatGPT. BWI es el desarrollo, porque también llega a un número similar, como en un año entre 2028 y 2030, de alguna manera llega a una cifra. Sí, Los datos de los que hablas, donde se puede ver esa curva exponencial, los recopila un instituto de investigación que se llama Instituto MITRE. Se escribe M-E-T-R, MITRE. no es meta como meta. No es meta como meta, sino metro, MITRE. Ellos están en California. Eso es, un instituto público en el sentido de que creo que incluso están completamente financiados solo por Patreon. Así que no hay una empresa detrás, tampoco hay una universidad detrás, pero todos son científicos. Y su trabajo lo que hacen es que ellos siempre revisan los lanzamientos más recientes de los modelos fundacionales. O sea, no sé, GPT 5.1, GPT 5.2, GPT 5.3, GPT 5.4, Claude actualmente GPT 4, GPT 4.6, GPT 4.7 y hacen pruebas con ellos. O sea, ¿qué pueden hacer realmente? Y en particular intentan medir eso. Aquí hay una tarea, asumimos que de alguna manera hicimos que personas resolvieran esta tarea. Un experto absoluto en el proyecto del que se trata necesita para esta tarea, digamos, 2 horas, o 2 días, o 2 meses. Ahora le damos la tarea al sistema de IA. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en resolver correctamente esta tarea. Y lo hacemos 10 veces. Y si en 10 intentos resolvió correctamente la tarea 5 veces, entonces lo contamos como un éxito. Y decimos, este sistema de IA puede resolver una tarea en cierto tiempo, para la cual una persona necesitaría tanto tiempo. Y ahora es así, como dijiste bien, hace 4 años estábamos ahí, la IA podía resolver un problema para el que una persona necesitaba un segundo. Sí, sí. Para eso no se necesita IA. Y luego hace 3 años era como, no sé, 10 segundos. Y eso ya es mucho más que un segundo. Y este aumento en el rendimiento también crece de manera exponencial. Y eso incluso va cada vez más rápido. A finales del año pasado, uno habría dicho, bueno, actualmente un sistema de IA puede resolver una tarea para la que una persona necesita 2 horas o 2 horas y media. Y luego llegó Cloudopus 4.6 y ya puede hacer lo que tomaría 78 horas. Así que, y ellos no necesitan 78 horas para resolverla.
O sea, la persona, el experto humano, necesitaría 78 horas y aquí simplemente le das una instrucción al sistema, esta tarea debe resolverse. Tal vez le dices, por favor, toma en cuenta lo siguiente, tal vez no lo dices. Y luego normalmente termina en unos minutos, ha escrito algún código, ha hecho una demostración matemática, lo que sea. Y como dije, si una persona lo hubiera hecho, habría tardado 78 horas en hacerlo. Y si ahora lo ves de nuevo, puedes decir, bueno, así fue el desarrollo a lo largo del tiempo, tantos segundos, 2 segundos, 8 segundos, 32 y un crecimiento exponencial. Entonces, de seguir así para el año 2029, tendríamos una capacidad en la que con solo un prompt podrían realizar prácticamente 10 años de trabajo humano. Y eso es lo que no me deja dormir. Eso lo tuvimos al principio. ¿Qué significa eso? O sea, si tengo una empresa, tengo una startup, tengo 10 empleados, cada uno de ellos puede realizar un año de trabajo al año. Tengo 10 de ellos. Si se distribuye bien el trabajo, entonces en un año pueden hacer tanto trabajo como 10 personas juntas y se logra algo. Y ahora ya puedo pensar que pronto posiblemente habrá sistemas de IA que hagan tareas con solo darles instrucciones. Y entonces, después de 20 minutos, tengo lo que 10 personas pueden lograr en un año. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es la pregunta que más me preocupa en este momento. Y espero que ya haya quedado más o menos claro lo transformador o como dijiste, lo disruptivo que realmente es esto, y no lo es. Ah, Si retrocedemos, tal vez de la agricultura a la industria, eso fue una transformación masiva donde, no sé, el 95% de las personas estaban en el campo y no sé, unos años después estaban en la industria, ¿sí? O sea, realmente fue así, sí, Sí, así es. Pero ahora todo va en un proceso súper rápido porque ahora ya no se ataca la fuerza muscular, sino el capital intelectual, ¿sí? exacto. Entonces, ¿qué implica eso? Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. A finales del año pasado, Emad Mustak, fundador de Stability IA, escribió un libro que se llama La Última Economía. Realmente también se cuestiona qué significa eso para, como tú dices, para la economía, para los flujos de dinero. ¿Quién gana realmente dinero? ¿Qué pasa si ahora contrato al robot? Software mensual versus la parte del empleador, 100.000 euros por empleado en promedio, 5.000 por un robot. ¿Cómo lo aseguro? ¿Quién recibe dinero ahora? ¿En qué lo gastas? Es un tema muy, muy grande. Una razón más para que sí, los que saben piensen en ello y lo discutan de manera controversial. Que la humanidad lo comprenda y realmente tome conciencia de en qué punto estamos ahora. Eso es todo lo que diré al respecto. Quizás solo una cosa más sobre eso. Lo que estamos observando ahora mismo es como lo acabamos de decir, hablamos de esto por primera vez en 2016, era previsible. Pero de todos modos, la mayor deficiencia de la humanidad es nuestra incapacidad para entender la función exponencial, porque tú y yo ya lo vimos en 2016 que esto ahora avanza a velocidad exponencial y aún así, hasta este año, o sea, 2026, entendí lo que significa cuando estas cosas de repente pueden programar. Sí, eso lo pude haber pensado en 2016, pero en ese entonces todavía no lo podía entender. Y ahora lo veo y, o sea, yo mismo estoy luchando con eso. Ahora que realmente que esta dinámica exponencial está en pleno auge, yo mismo estoy luchando con pensar qué significa realmente eso. Y para eso, el mejor instrumento que tenemos como humanidad en este momento es la literatura de ciencia ficción y las películas de ciencia ficción. Y no sé si conozcas el libro, hay uno de Charles Stross. Él es un autor inglés de ciencia ficción de finales de los 90, un libro que se llama Accelerando, o sea, acelerando, ¿ok? Accelerando. Y es uno de los mejores libros de ciencia ficción que conozco y está justo en acción. Y solo como un ejemplo, o sea, los autores de ciencia ficción en los años 90, los 90, voy a decir simplemente algunas cosas que en el momento en que las digo aquí, es obvio que van a llegar. Ya tenemos protocolos específicos de intercambio de información para estos agentes. Lamentablemente se me olvidó ahora, o sea, hay uno, cuando se comunican entre ellos, realmente es solo como un pitido, o sea, pueden transmitir mucha más información en segundos de lo que nosotros podemos transmitir con el habla.
Y eso está bien, no hay problema con eso. Así que el hecho de que se pueda comprimir la longitud de una señal, eso está totalmente bien. O sea, ya se puede ver ahora si estas máquinas tienen protocolos con los que pueden comunicarse entre ellas de manera más eficiente en entornos de agentes, eso es algo bueno. Entonces son capaces de hacer cosas en aún menos tiempo, cosas que nosotros como humanos no podemos hacer. ¿En qué áreas se necesitan protocolos especialmente eficientes? Sí, también conozco esas anécdotas sobre la IA aquí, Moldbot, Cloudbot, que son capaces de operar acciones y todo eso. Si puedes hacer eso muy rápido, como digamos en Wall Street con Goldman Sachs, entonces obviamente tienes una ventaja sobre los demás. Y ahora uno puede preguntarse, ¿realmente se necesita, si tienes una economía con comercio de acciones e inversiones y todo eso, son las acciones el mejor instrumento? Quizás existen otros instrumentos financieros como esos activos que llevaron a la crisis financiera de 2008, donde los créditos hipotecarios se agruparon, siempre se agruparon en grandes paquetes y se comerciaron, que luego colapsaron todos juntos porque los créditos hipotecarios en los que todo eso se basaba al final ya no se pudieron pagar. Entonces, existen posiblemente productos financieros con los que se pueda operar de manera eficiente en el sector financiero. ¿De dónde van a venir? De las inteligencias artificiales. Y de repente estaremos en la situación de que cada vez más del mundo en el que vivimos tendrá lugar en este mundo digital virtual. Ah, También hay modelos fundacionales que luego desarrollan sus propios productos financieros, que comercian entre sí, que posiblemente incluso discuten entre ellos sobre los últimos descubrimientos científicos, y así sucesivamente. Y nosotros como humanidad ya no podemos seguirles el ritmo. Eso puede pasar, y de eso trata este libro Acelerando, sobre hacia dónde lleva este desarrollo. Ok, así que un consejo, leer libros de ciencia ficción, Absolutamente. Eso se volverá realidad. Absolutamente. Sí, así es. más como en los años 60 y 70 en Star Trek. Abres tu teléfono plegable, tal vez algún día, y luego en algún momento tuvimos un teléfono plegable, luego en algún momento tuvimos un iPhone, pero claro, 70 años después o 50 años después, ese es el ritmo. Ahora avanzamos minuto a minuto. Está bien. Hablemos sobre tu, digamos, quizás enfoque principal en aprendizaje automático híbrido informado, el tema de aprender a partir de datos, más conocimiento del mundo y reglas de expertos. D- Quizás puedas describir brevemente cuál es tu enfoque ahí, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Dónde podría estar también un peligro si simplemente dejo este momento solo al sistema de IA? Ayúdame con eso. Que ¿Cuál es ahí tu tarea? sí. El problema fundamental es que estos modelos basados en transformers, ya sea que generen lenguaje, por supuesto, primero tienen que leer el lenguaje, de alguna manera entenderlo, ahora se puede argumentar, realmente lo entienden, pero ¿por qué lo entendemos nosotros? En nuestro cerebro también hay algún tipo de actividad neuronal, eso es comprensión. Y en estas redes neuronales artificiales hay algún tipo de actividad neuronal, eso es comprensión. Podemos debatir sobre eso, pero eso se basa actualmente en gran parte en redes tipo Transformers. Si escribimos los modelos de fusión, entonces, y somos muy intensivos en cómputo, entonces, el entrenamiento de estos, digamos, este mito mítico de Anthropic, lo que salió en los medios en los últimos 2 meses fue que supuestamente el entrenamiento costó $100 millones. Y cuando digo que el entrenamiento cuesta $100 millones, eso es un poco el salario de las personas que presionan los botones y lo inician y así sucesivamente. Pero esencialmente eso es realmente la electricidad, los costos de energía que se consumen para mantener en funcionamiento y enfriar esos 2 o 3 centros de datos donde ocurre el entrenamiento. Así que no sé, la refrigeración y la energía para el proceso de entrenamiento, que básicamente es un cálculo enorme que se tiene que hacer y al final la red está entrenada y puede hablar contigo sobre cosas. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo, ahora también es de conocimiento público, así que no es un gran secreto. En realidad, eso no debería ser así. Eso no es sostenible o como se diría, unsustainable, porque ya lo estamos viendo ahora. Que los costos que tienen OpenAI, Anthropic y otros se deben principalmente a la operación de sus centros de datos
queman miles de millones cada año, consumen muchísima electricidad, que luego ya no está disponible en otros lugares. Necesitan agua para enfriar, lo cual tampoco es muy bueno ecológicamente. Y uno puede preguntarse, ¿es realmente necesario? Porque, por ejemplo, y de hecho esto lo volví a calcular recientemente para la clase, por eso estoy tan seguro de los números, un centro de datos, uno de alto rendimiento estándar, como los que necesitan ahora en Estados Unidos, consume alrededor de 10 megavatios al día. Esos son 10 millones de vatios. Y tu cerebro, mi cerebro, consume aproximadamente 24 vatios. Así que hay tres órdenes de magnitud de diferencia entre ellos. Eso significa que sabemos que en principio también se puede hacer de manera económica. Tenemos que comer un poco todos los días, digamos, consumir 2000 calorías y entonces nuestro cerebro puede hacerlo. Y un centro de cómputo de alto rendimiento también, pero sí necesita exponencialmente mucha más energía para realizar este tipo de cálculos. Claro, y eso ya lo habíamos dicho en la charla previa, lo que no somos como humanos es que no somos todólogos. Sí, en realidad podemos hacer de todo, pero nada especialmente bien. Si se trata, digamos, de leer, comprender o escribir, no lo hacemos tan bien como estos modelos de frontera actuales, porque con ellos puedo hablar sobre viticultura, sobre computación cuántica, sobre deportes, sobre historia del arte. Todos esos son temas sobre los que todavía podría decir algo, pero podrías lanzar 10 más y eventualmente habría uno sobre el que no podría decir absolutamente nada, pero ellos sí pueden hacerlo. Sí, ahora se podría decir que tal vez eso es necesario si quieres saberlo todo, que necesitas tanta energía para poder hacerlo todo, pero ahí se puede preguntar cómo humanidad también es así, cada uno de nosotros es especialista en algo de alguna manera, y si yo podría hornear mi propio pan, pero también puedo comprarlo en la panadería. Así que puedo confiar en que un especialista lo hizo. Lo que se me da bien es que puedo hablar sobre ciencia y poner cosas en Internet. Si el panadero necesitara eso, entonces no tendría que hacerlo él mismo, sino que yo lo habría hecho. Así que cada uno de nosotros tiene su propio papel y hace un momento lo dije en broma. Si yo, digamos, llevo la contabilidad en una empresa, para la contabilidad no necesito saberlo. ¿Bajo qué condiciones climáticas el Chardonnay prospera especialmente bien en California? En realidad, de cierta manera, no necesito un modelo tan universal, sino quizás sea suficiente si tuviera cientos de pequeños especialistas que no consuman tanta energía. Y ahí hay un debate en este momento. Hay personas que dicen, no, 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 eso tiene que ser tan grande porque nuestra experiencia hasta ahora muestra que estos modelos pequeños realmente no tienen comprensión ni siquiera para áreas especializadas. Yo mismo no lo creo. Primero, por experiencia práctica con modelos que nosotros mismos hemos desarrollado, especialmente para la contabilidad, esos pueden hacerlo bastante bien. Y esa es la pregunta ahora. Si para el trading de un modelo fundamental tan fundamental necesito todo el volumen de datos de Internet y un centro de datos completo y luego 2 meses, o sea, presiono Enter y entonces empieza y tarda tanto, empieza. ¿No podría más bien decir, ok, aquí tengo un modelo que ya puede hablar, que de alguna manera es bastante bueno en eso, pero no sabe nada sobre Chardonnay en California, no sabe nada sobre contabilidad? Pero si luego digo, aquí hay muchísimos datos sobre el tema de la contabilidad, ¿no podría entonces, como se dice, afinarlo para que se convierta en un experto en contabilidad? Lo que se ha añadido en el último año y medio en los modelos fundacionales, especialmente estas llamadas capacidades de razonamiento, o sea, ahora también se puede ver, el usuario quiere esto de mí, entonces primero tengo que hacer eso y luego viene la respuesta. No puedo en el post-entrenamiento donde se trabaja con estos reasoning traces usar conocimientos específicos ahí. El modelo no tiene que poder razonar sobre todo, sino que tal vez puedo preparar los datos de tal manera que sea bueno razonando sobre contabilidad. Y ahí es donde, como dijiste, entraría en juego el conocimiento de expertos y expertas. O sea, sé que quiero una IA que pueda hacer contabilidad y quiero una IA que pueda conducir un auto o lo que sea. Entonces, tal vez sea suficiente si diseño la IA específicamente para eso. Y esa no es la tendencia actual, más bien se trata de modelos cada vez más grandes, escalando, escalando, escalando. Pero mi interés científico es, ¿tiene que ser así? ¿Se puede hacer algo con datos bien preparados para que no se necesiten tantos datos? ¿Se puede lograr que con datos específicos se convierta en un experto en algo? Así tendría un modelo pequeño que hace exactamente lo que necesito.
Y yo en ese entonces, de hecho, eso también te lo robé a ti, era una ecuación sencilla. Creo que en ese entonces era Big Data más redes neuronales más modelos de código abierto igual a progreso en IA. Y ahora tengo aquí sobre el tema, ya tenemos de nuevo, aunque ya lo habíamos hecho. Quiero decir, en ese entonces ya intenté también con esta IA, ahí pasa algo. Queridas empresas, ocúpense de eso y pongan la IA primero y háganlo. Y ahora otra vez ya existen las nuevas empresas como Anthropic y OpenAI. Y otra vez están en Estados Unidos y otra vez reciben las grandes financiaciones. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Y tengo una ecuación. IA híbrida más aprendizaje automático cuántico más soberanía es igual a la hoja de ruta europea para el liderazgo independiente en IA en 2030. Eso, por supuesto, sería el sueño. Entonces, ¿cómo llegamos a ese sueño? Sí, ahora nos vamos poniendo un poco políticos. Creo que en Europa debemos concentrarnos en lo que ahora llaman en inglés the verticals. Actualmente no es posible entrenar algo como un Anthropic Mythos aquí en Europa. Hay muchas razones para eso. Primero, nadie quiere pagar por eso en Europa, ni las empresas ni la política. Nosotros, empresas, política, tendríamos el poder de cómputo, está disponible y solo tendría que pagarse, pero las máquinas están ahí sin usarse, así que ese no es el problema. Un gran problema, eso hay que criticarlo de los estadounidenses y los chinos, ¿eh? Ellos realmente toman todos los datos que pueden conseguir sin importarles las consecuencias. Y si de alguna manera es material con derechos de autor o una imagen que un artista subió a internet, simplemente todo eso se usa para el entrenamiento. Eso en Europa no es legalmente posible así. Tenemos que tener cuidado. A los estadounidenses no les importa. Ellos simplemente esperan la demanda colectiva y pagan 100 millones. Eso no es nada para las empresas de miles de millones de dólares hoy en día. A los chinos no les importa por otras razones. En Europa tenemos condiciones legales relativamente estrictas. En realidad eso también está bien. En realidad eso también está bien. Por supuesto, cuando se trata del desarrollo de estos modelos fundamentales, es una desventaja para la región. Pero lo que también tenemos en Europa es, por ejemplo, un conocimiento realmente bueno en muchísimos sectores industriales, en particular en la industria manufacturera, que casi ya no existe en Estados Unidos, en China, por supuesto, ahora también. Y estas empresas, por ejemplo, saben mucho sobre cómo, digamos, construir un aire acondicionado, cuáles son los pasos, cómo son los flujos de materiales, o sea, cuándo, qué, cómo y dónde se puede comprar algo. O sea, en las bases de datos hay tanto conocimiento que realmente no puede estar en los modelos de Anthropic, porque esos datos no son públicos. O sea, están disponibles electrónicamente, pero no en Internet. Y eso es a lo que me refiero con verticales. O sea, existen estos datos especializados de la industria o algo así, donde se podría intentar crear modelos especializados. Y esa sería la oportunidad que veo para Europa hasta 2030. Mencionaste el aprendizaje automático cuántico. Eso actualmente no lo veo posible hasta 2030. Me alegraría estar equivocado en eso. Pero, ¿por qué? Eso también es un tema muy sobrevalorado. Y a diferencia de la inteligencia artificial, donde realmente vemos avances fundamentales, eso todavía no lo vemos en la computación cuántica y el aprendizaje automático cuántico. Eso se ha prometido desde hace años, pero eso también es un tema muy sobrevalorado. La ventaja, por otro lado, es que la carrera aún no ha terminado. Entonces, si alguien en Europa tuviera una idea realmente buena de cómo construir computadoras cuánticas y cómo hacer que puedan entrenar sistemas de IA, eso sería algo que Anthropic no tiene de esa manera. Tal vez alguien esté escuchando o viendo en este momento. Son bienvenidos. No duden en contactarnos. Sí, claro, definitivamente. Me alegraría mucho. Sería fantástico si alguien realmente tuviera nuevas ideas. Tal vez incluso a partir de una discusión con una IA. Sí, no. Supongo que así será. Así es como llegará el próximo gran avance a partir de discusiones con IAs. Lo acabas de mencionar, esto. Ahora pusiste el ejemplo de un aire acondicionado, los procesos de fabricación, todos esos datos que no son públicos, donde ningún hiperescalador ha dicho, vamos a revisar la wiki, vamos a revisar Reddit, tomamos los datos y entrenamos con ellos, hacemos eso.
Quizá también llamamos a Sudáfrica, como hizo OpenAI en su momento, y dejamos que las personas etiqueten los datos. Sí, es correcto. No, tal vez, esos datos no existen, pero sí existen. ¿Qué le recomendarías ahora, por ejemplo, a una empresa mediana tradicional que para mí sigue siendo la columna vertebral de nuestra nación, este tesoro de datos que se tiene? ¿Y ahora qué hago con eso? Tengo una empresa mediana y ahora escucho sobre IA en todas partes. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo primero de todo es pensar qué es lo que realmente necesito. O sea, usar IA solo por usar IA tampoco tiene sentido. Especialmente las empresas medianas, todas tienen procesos bien establecidos, todo les funciona bien. Quizá podrían ahorrar un poco en costos de materiales aquí, ser un poco más eficientes allá, lo que sea. ¿Cuál es realmente el punto de dolor? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde pienso que si logro resolver eso en mi empresa o en mi compañía, qué ganaría con eso? ¿Qué es lo que realmente necesito? Y realmente es así. Una vez que hayas identificado el punto de dolor para ti, yo supongo que a partir del año 2026 deberías empezar a pensar en la inteligencia artificial, porque tal como se ve actualmente, realmente no hay nada en lo que la inteligencia artificial no pueda ser de alguna ayuda. Si sabes exactamente cómo manejarla o cómo construirla para lograr lo que quieres, y si ahora llegas al punto en que dices, bueno, esto es un problema y quizás ya tengo algo, existe algo como IANRW donde las empresas se conectan con expertas en IA para revisar si es una idea útil o no. Y también ya he dado ese paso. Y entonces puedes trabajar con esas expertas, incluso con nosotros aquí en Fraunhofer o algo así, y luego pensar en la implementación técnica. Y ahí, en este momento, de verdad, lo digo así de simple, no es ningún secreto, los datos son el tesoro, por eso se puede decir públicamente. ¿Cómo se haría hoy en día? Se tomaría un modelo de tamaño medio que funcione bien, o sea, tamaños de modelos. Siempre se trata de la cantidad de sinapsis artificiales en estas redes neuronales artificiales. Y ahí es donde estamos ahora, como dije, en los modelos más avanzados, o sea, en la frontera de lo posible. Los modelos de vanguardia están en el límite de lo técnicamente posible actualmente. Ahora alcanzan en inglés 1 trillón de parámetros y en español serían billones. Y esas cosas que todos conocemos, GPT-5 algo, Plot 4 algo, esos están en el rango de 100.000 millones, ¿eh? O sea, cientos de miles de millones, debería decir. No sé, 500, 600, algo así. Tamaño mediano sería entre 10.000 millones y 100.000 millones. Pequeño hoy en día es todo lo que está por debajo de 10.000 millones. Entonces tomarías un modelo de tamaño mediano que funcione y luego lo afinarías con los datos de las empresas y lo entrenarías posteriormente con los datos correspondientes. Ese es un procedimiento donde tal vez de nuevo se use la representación estructurada del conocimiento. Eso ya se puede hacer y entonces la empresa tendría su propio modelo que funciona en su propia computadora. No se necesita un centro de datos. Con eso basta un servidor, un gabinete de servidores o quizá incluso una buena PC para juegos. Ahí es donde funcionaría y podría hablar con los empleados de la empresa sobre sus preguntas, ya sea sobre el producto, el diseño del producto, la contabilidad o lo que sea. Ese es el tema de la IA local versus ir con uno de los grandes proveedores en su nube y no estar seguro de qué pasa con los datos. Ese es un tema. Por supuesto, los grandes proveedores, especialmente Microsoft con Copilot y todo eso, pero también GitHub, que también es de Microsoft. También los demás ofrecen soluciones que se instalarían en centros de datos europeos y se operarían según las normas europeas. Pero, pero no hay garantía de que los datos no terminen finalmente en servidores estadounidenses o chinos. Y eso es algo que las empresas deben tener muy claro. Entonces, si trabajas con estos sistemas producidos por estadounidenses o chinos y de alguna manera pones tus propios datos ahí, o incluso solo a través de las conversaciones que tienes con ellos, ellos aprenden algo sobre los problemas que te gustaría discutir. Eso normalmente termina en bases de datos estadounidenses y chinas que luego se usan nuevamente para el entrenamiento en el siguiente paso.
Y eso significaría que de repente la competencia tiene un sistema de IA en el que está mi conocimiento de mi empresa. ¿Eso qué significa? Ese es un punto similar al de aquella vez. Tenemos datos y esos datos tienen que ir a algún lado, pero no queremos ponerlos en la nube, sino que usamos nuestro propio centro de datos. Ahora es lo mismo con esto. Sí, hay modelos de IA, pero que funcionan en servidores ajenos. Así que prefiero construirlo yo mismo o instalarlo yo mismo, o pienso en qué tan grande debe ser un modelo de IA propio. Exacto, y según el estado actual de la tecnología, no puede ser uno muy grande, porque esos modelos realmente grandes de los que siempre leemos, escuchamos y con los que interactuamos cuando pagamos los tokens, de esos son realmente. Esos son solo computadoras, programas o aplicaciones, pero que requieren tanta memoria y tienen que realizar tantos cálculos, que ese tipo de modelo, ese tipo de programa, esa aplicación necesita todo un centro de datos para poder funcionar. Y eso es. Eso técnicamente no sería posible en Europa en este momento. No sé cómo las medianas empresas alemanas podrían construir centros de datos en todas partes. Así que ahí realmente se necesita el objetivo debe ser trabajar con modelos de tamaño mediano o pequeño, y eso es lo que quise decir con un enfoque vertical. Entonces, ellos no pueden saberlo todo, pero podrían ser especialistas, digamos, desde la compra hasta la fabricación y la venta, sea cual sea el problema en la industria. Ellos podrían hacerlo. Podrían ayudar en esos pasos dentro de la vertical sin necesidad de saber también sobre el Chardonnay en California. Hace ya creo que 6 años recomendé un libro que se llama IA First Company, donde se describe explícitamente si ahora, no, me lo imaginé en el sitio web, en la página web, pensar primero en IA, o sea, pensar primero en inteligencia artificial, construir un departamento. Lo voy a llamar ahora un departamento de IA, donde ya deberías haber hecho todo eso. Y así, si no lo hacen, potencialmente en los próximos 10 años desaparecerán. No quiero asustar a nadie. También hoy lo he explicado aquí, que es simplemente un punto que ya no se puede revertir. Está ahí, tampoco hay ningún interruptor para apagarlo y entonces volveríamos al siglo pasado. Ujú. ¿Qué pasa si ahora, ya sea que yo sea el dueño de una pyme clásica o quien sea, por qué hay que hacer eso? O también dices, oye, mira, No, déjalo, esto es solo una pequeña moda. no, esto no es una moda. El tema está totalmente exagerado, claro. La manera en que lo presentan los medios, como normalmente nos lo muestran, está totalmente exagerada, pero estos avances son reales. Hay ventajas reales, esas no van a desaparecer. Y siempre dicen sí, pero alucina. O sí, pero solo puede multiplicar dos números. Esas siempre son objeciones de personas que no están al día, porque todos esos sí, pero que escuché en los últimos tiempos siempre se resolvieron 3 meses después. Luego tenían que encontrar otro sí, pero. Así que los beneficios están ahí. La tecnología muestra aumentos dramáticos en el rendimiento y estamos en un crecimiento exponencial. Donde estamos siempre es el principio, porque esa es la esencia de lo exponencial, que el siguiente paso es más grande de lo que jamás había existido antes. Esa es otra forma de caracterizar lo exponencial. Eso significa que con esta dinámica de desarrollo, incluso si ahora suceden cosas que hace 3 años eran ciencia ficción, esto sigue siendo solo el principio comparado con lo que veremos el próximo año. Así que esto es real, no es solo una moda. Y ahora esto de si se necesita IA, ¿no? Nadie puede obligar a nadie. Pero, por ejemplo, puedo decir que esto tampoco es un secreto. Entre otros, la industria automotriz alemana se ha creído intocable. Y actualmente es así que tanto los mejores autos eléctricos del mundo, técnica y económicamente, no vienen de Alemania, sino de China. De hecho, apenas anteayer vi en el periódico una gráfica así, donde no la describo bien. Era una gráfica donde dos curvas se separan.
Ambas comienzan juntas en el año 2018. Una representa, por así decirlo, las pérdidas en las exportaciones industriales alemanas y la otra es la curva de las ganancias en las exportaciones industriales chinas. Y por así decirlo, lo que los chinos han ganado en 8 años es exactamente lo que los alemanes han perdido en 8 años. Si en 2016 hubieras discutido esto con todo tipo de expertos en Alemania, todos se habrían reído. Todos se habrían reído. Así que vemos que es peligroso estar demasiado seguro de algo. Hay actores en el mundo que son capaces de ponerse al día muy rápido de repente. Si lo hicieran sin el apoyo de computadoras, entonces no podrían ser tan rápidos. Entonces, y ahora están entrando en una era que se supone que es una época. En la industria de TI ya es muy claro, pero también en la industria manufacturera. O sea, ya hay muchas startups, la mayoría realmente vienen de Europa, donde se intenta encontrar nuevos materiales junto con la IA. Y cuando digo nuevos materiales, básicamente siempre significa tecnología de baterías. ¿Se pueden construir mejores baterías? Como humanidad hemos llegado a una especie de meseta con nuestras ideas sobre cómo hacerlo. Quizás la IA, si se trabaja inteligentemente con ella, pueda decir, hazlo así, y entonces se logra una mayor eficiencia en las baterías. Ese es un ejemplo. Así que la IA ahora es capaz de resolver problemas que son económicamente relevantes. Y sí, entonces uno puede decir, no lo necesito. Eso llevará tarde o temprano a que uno esté claramente en desventaja frente a los competidores. Y justo esta mañana leí en el periódico que Argentina ahora quiere implementar una política de IA muy desregulatoria. Por ejemplo, que en Argentina pronto será posible operar empresas puramente de IA, o sea, donde realmente ya no haya ninguna persona, pero digamos cosas como la asesoría fiscal, eso ya no tendría que hacerlo una persona. Eso se podría automatizar completamente. Eso será posible sin problemas en el año 2026. Pero legalmente, por ejemplo, eso no es posible en Europa. En Argentina eso pronto será posible. Registré una empresa allá, soy el jefe. ¿Dónde están mis empleados? En esta computadora y ellos hacen en 2 minutos tanto trabajo como los empleados humanos en 2 años o algo así, lo que sea. Uno podría decir ahora, eso no me afecta, eso es en Argentina. Pero en serio, o sea, si uno lo piensa bien, por ejemplo, la fabricación de chips ocurre en su mayoría en Taiwán. Pero lo que hacen ahí es que toman los planos que reciben de Estados Unidos y los hacen realidad. O sea, el verdadero valor de la empresa está en los planos. Entonces, cuando Nvidia fabrica chips, eso es como el plano. Se produce en Taiwán, pero el plano es el verdadero factor de valor. Y eso es trabajo cognitivo, no tanto trabajo físico. Y si en el futuro puedo hacer ese trabajo sin problemas en Argentina, entonces eso también es malo. Eso significa que si no te preparas para que posiblemente la competencia lo haga pronto de esa manera, entonces básicamente ya puedes cerrar el negocio ahora. Eso suena totalmente alarmista, pero realmente creo que con lo que hemos visto en los últimos 18 meses, uno tiene que prepararse para cualquier cosa, incluso para lo que antes pensaba que no le afectaba. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y antes de que pase al tema de educación y aprendizaje, solo como, digamos, para concluir, prepara tu barco, la tormenta viene, prepárate para ello. Si ahora, eso creo que también lo dije ayer, si el último ahí dice, un fabricante de maquinaria clásico que dice, aquí tengo a la persona. Sí, él todavía anda ahí con sus manos, o sea, él. O sea, está bien eso de tu IA y los LLMs y cerebros y todo eso, pero la persona sigue ahí. Y cuando ahora yo entonces siempre soy muy cuidadoso ahí, porque eso creo otra vez, no sé si eso se sale del tema. Luego tengo una gráfica de fábricas oscuras en China. Luego sigo el mercado que ahora Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ha regresado con su nueva empresa Prometeo. ¿Qué nombre, no? Ah, siempre tenemos a esos locos, ¿qué nombres eligen? Sí, ya sea aquí Anthropic. es con mito, fábula, Prometeo, o sea, da igual. Palantir sí. Ellos lo hacen, por supuesto, de manera muy astuta para el marketing. A lo que quería llegar es a todo el tema de la IA física, la robótica, donde yo también, Thorsten Leinbach, estuvo aquí, también en el podcast,
Y en ese entonces ya hablamos de que te acercas de manera lúdica a todo este tema. Robótica, ¿qué es la robótica? Hoy en día una tostadora es un robot, un refrigerador es un robot. Aber wovon ich jetzt spreche, das sind auch diese Humanoid Robots. Ja, Was glaubst du? Ich sage immer, das wird nicht mehr lange dauern, nee, bis ein Roboter wirklich, so wie wir jetzt, die Freiheitsgrade sind, glaube ich, schon ja, gelöst. Mit ja, den ja, ja, Trainingsmöglichkeiten könnte es ja, in sehr naher Zukunft sein, ja. dass die geläufig erschwingbar sind. ¿Hast du die Videos? Bienvenido, vi videos de febrero de este año del Festival del Año Nuevo Chino, que fue como un evento de propaganda en Pekín, donde en el escenario había docenas de robots de Kung Fu. Lo vi y pensé, en realidad no deberían estar ahí todavía, pero ahora ya están ahí. Y luego de nuevo, no sé, leí en línea en todos los periódicos alemanes sobre cómo la industria se está desmoronando y cómo los chinos nos están superando. Y luego en los comentarios debajo, sí, pero todo eso está solo preprogramado. Puede ser, pero que esas cosas ni siquiera se caigan es un milagro. O sea, ese sí, pero es lo más tonto que uno puede hacer. Eso es lo más tonto. Eso no debería pasar. Ese sí, pero ya no lo soporto. El hecho de que en el año 2006 tengamos unas cuantas docenas de esos robots de Kung Fu en un escenario chino, que hacen cosas que el año pasado eran pura ciencia ficción y que lo hacen de manera tan robusta, aunque todos sean coreografías preprogramadas, hacen volteretas, saltos mortales y giros sin caerse. Que los chinos se atrevieran a hacer eso, porque si se hubieran caído, habría sido vergonzoso. O sea, sabían que eso no iba a pasar. Eso en realidad, según todo lo que sé sobre robótica, no debería haber existido todavía en el año 2026. Conocemos a Boston Dynamics y todas esas cosas y sabemos que pueden hacer saltos mortales, pero ahí siempre vemos solo uno y no 20 juntos interactuando. ¿Y por qué? O sea, va muy rápido actualmente. Y también ahí si intentas liberarte de ese sí, pero, y no piensas de manera lineal, sino pensando en que se duplica cada año. Entonces realmente puedes preguntarte, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que estas máquinas puedan moverse por una fábrica o aquí en una casa o donde sea, sin caerse, siendo capaces de abrir puertas de verdad? Todo eso ya lo pueden hacer ahora. Donde también de alguna manera con sus manos no tienen que parecer manos humanas, pero donde tienen esa precisión mecánica de verdad. Agarrar clips o cosas así y también manipularlos, eso ya no va a tardar mucho y Musk ya tiene en oferta robots domésticos. Por supuesto, ahorita son absolutamente ridículos, pero se pueden comprar. Y siempre en el momento en que una tecnología aparece en el mercado como un producto para consumidores, realmente todo avanza muy rápido. Y eso de los robots también va a avanzar muy rápido ahora. Y con eso regreso al principio, lo que leí al inicio, que Alibaba ahora presentó un diseño de cerebro de IA para robots. Entonces, creo yo, ¿cuán es el modelo de Alibaba? Para los que no lo conocen, además de Anthropic, OpenAI, Gemini de Google, también existen los modelos chinos, ya sea DeepSeek, Chimi o Quan. Y ahora también está la Quan Robot Suite. Te quería preguntar algo, también sigo mucho a Jan LeCun, uno de los llamados padrinos de la IA, que dijo que con los LLM no vas a hacer cosas más espectaculares en el futuro. Es sencillo, necesitas un modelo del mundo porque cuando creces como niño experimentas el mundo de manera diferente. Tocas, balanceas, tienes que evaluar y bueno, leí el informe esta mañana, solo lo revisé por encima. Porque al parecer, si tomas los LLMs entrenados y los robots que de alguna manera están entrenados y los combinas, eso es merge. Eso no funciona bien con los datos, pero ahora están intentando resolverlo de alguna manera con modelos del mundo. Ujú. Quizás puedas dar tu opinión al respecto. Con gusto. ¿Cómo es eso de aprender no basado en texto, sino en un modelo del mundo? ¿Sí? Con gusto, ¿sí? Sí, bueno, primero que nada, modelo del mundo es casi solo otro término para lo que llamamos IA híbrida, donde se usan datos, pero también conocimientos previos y se combinan datos y conocimientos previos, quizá más eficientes.
Hace unos minutos hablábamos de eficiencia, de hacer modelos más pequeños y que consuman menos energía, que también, o sea, un modelo del mundo en realidad no es otra cosa. Solo texto, imágenes y videos no representan todo el horizonte de experiencia humana. Visto así, LeCun está básicamente en la misma línea que acabamos de discutir. Am, él critica a los LLMs realmente de manera muy, muy fuerte. Yo también los encuentro tontos. Así que lo que hace un transformer es, digamos, teóricamente catastrófico. O sea, es lo más tonto. Es realmente, sí, si ahora discutiéramos los detalles técnicos, entonces no necesitaría una red de transformers, sino posiblemente simplemente una base de datos SQL con 1 trillón de parámetros. Entonces podría hacer lo mismo. Pero nadie hace eso. Estoy seguro de que si alguna vez se intentara, se podría lograr lo mismo con una base de datos SQL, porque en esencia realmente son tablas de búsqueda. ¿Qué palabra viene ahora? Pero claro, con las capacidades que ha alcanzado esta tecnología, sobre eso no se puede discutir. La verdad, no soy fan de los transformers, de los transformadores. Attention is all you need, pero siempre me sorprende lo que es posible con eso. Y posiblemente sea un callejón sin salida tecnológico actual. O cuando se habla de paisajes de aptitud, es como un óptimo local actual, y LeCun dice que tenemos que bajar de ahí, que más allá se puede subir mucho más. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo me pregunto, ¿qué tan en serio se toma eso realmente mi modelo del entorno? Porque hay dos cosas sobre eso y luego, por así decirlo, la cuestión técnica. Como acabas de decir, cuando nace un niño no puede ni hablar ni caminar, mucho menos lanzar pelotas de béisbol o lo que sea. Eso se aprende a lo largo de la vida, porque, no sé, podemos sentir, podemos oír, podemos ver, podemos saborear. Nos damos cuenta cuando algo nos pica, nos damos cuenta cuando nos caemos. Así que es una experiencia sensorial muy, muy rica la que tenemos. Y todas esas impresiones las utiliza el cerebro humano para aprender. Y mi principal crítica al aprendizaje automático es que el cerebro humano no empieza desde cero. O sea, si fuera simplemente actividad neuronal aleatoria en la cabeza cuando nacemos, no habría nada que hacer. Eso tomó unos cuantos millones de años hasta que la biología llegó al punto en que tenemos, digamos, no debería decirlo, pero lo digo, una computadora en la cabeza que ahora espera recibir entradas con las que puede hacer aún más cosas. O sea, si tuviera que empezar siempre desde cero, como las redes neuronales artificiales, no funcionaría en absoluto. Eso significa que mucho de lo que Lele Kun imagina ya está incorporado ahí. Me pregunto, ¿cómo piensa él replicar eso técnicamente? El problema es que mucha gente dice, sí, pero esos datos de entrenamiento ni siquiera existen, por ejemplo, para los robots. Eso no es cierto. Nvidia era antes, como todos sabemos, principalmente una empresa que fabricaba tarjetas gráficas para videojuegos de computadora. Y como tal, NVIDIA, por supuesto, también construyó motores gráficos con los que podían probar el rendimiento de sus tarjetas, por así decirlo. Y para esos juegos también se necesitan motores de física. Si lanzas algún objeto hacia arriba, vuelve a caer con aceleración cuadrática y con cierta velocidad. Así que ellos realmente tienen en su empresa un muy buen entorno de simulación del mundo. Y en un entorno de simulación así, puedes hacer que los robots suban escaleras. Y cada uno de estos robots virtuales puede tener fácilmente diferentes longitudes de pierna o velocidad del motor. Todo eso se puede simular. Ahí puedes ver qué pasa si de repente la escalera se vuelve resbalosa. Y ellos tienen una cosa que se llama Isaac Jim. ¿De dónde viene ese nombre otra vez? También es algo bíblico, no lo sé. Pero ahí Nvidia deja que decenas de millones de robots virtuales recorran mundos virtuales durante la noche. Y ahí se recopilan datos virtuales que, sin embargo, son físicamente plausibles. Y luego pueden ser utilizados. Entrenar robots reales para subir una escalera resbalosa y así sucesivamente, así que eso ya es posible. Pero como dije, el gran problema que tengo con los modelos del mundo es que en el cerebro humano no empiezan desde cero, hubo decenas de millones de años de evolución antes de eso, así que cuando nacemos nuestro cerebro se alegra de escuchar el idioma de la madre y del padre, se alegra de aprender a caminar de alguna manera,
Si eso no estuviera programado en absoluto, no sería posible, ni siquiera en 70 años de vida. Así que no podríamos, si el hardware no fuera bueno desde el principio, aprender a caminar ni siquiera en 70 años imposible. ¿Qué nos espera entonces? En la robótica. Imagínate esto, si yo le preguntara a una inteligencia artificial, ellos no construirían robots como los construimos nosotros. Probablemente solo lo hacemos así porque hemos construido el mundo de esa manera, sí. Y el trabajo funciona así, pero si tomas a Elon que, no sé, en los próximos, no sé, 5 años va a tener 100 millones de Tesla bots o quien sea, Figure IA que están surgiendo ahora mismo, ¿tendremos en 5 años una cantidad significativa de robots domésticos? ¿Falta todavía una revolución como en su momento el modelo Transformer? Ahora dijiste, si puedes hacerlo también con SQL, ahora está aquí y fue lo que hizo posible ChatGPT y Claude. Todavía falta una gran revolución. Ahora no sé si sea Alibaba con su Quen Robot Suite, Ya veremos, puede ser. pero no exactamente, no eso, pero entonces no, no. Y sobre todo lo de hoy, o sea, 5 años, eso fue como 20 años. O sea, el progreso que antes tomaba 20 años ahora sucede en 5 años. Y, Dios mío, o sea, de verdad, 5 años suena mucho, pero eso también es pensar de manera lineal, porque el próximo año pasará más que en todos los años anteriores. Y al año siguiente volverá a pasar más de lo que habrá pasado el próximo año. Eso significa que lo supongo, sin poder demostrarlo realmente con el estado actual de la técnica, que esto va a suceder muy rápido, que el aumento de las capacidades de los robots va a crecer muy rápido, simplemente porque de repente la IA es tan buena y entonces, como dijiste, la IA puede decir algo cuando un ingeniero o ingeniera habla con ella sobre, digamos, el diseño de un motor de articulación. Entonces pasa, y yo mismo lo he experimentado, que la IA dice, sí, también se podría hacer de esta manera. Y entonces uno piensa, nunca se me había ocurrido eso. Y de repente tienes motores de articulación mucho más eficientes. Quizá ese sea más barato y de repente todo el robot es más barato. Y entonces es algo que la gente puede comprar. Y luego hay otras empresas que piensan, yo también puedo fabricar eso. Quiero un pedazo del pastel. Ahora yo también voy a hacer mis robots. Y de repente tienes competencia en robots humanoides, como ya lo estamos viendo ahora. Y entonces eso va a pasar rápido ahora. Solo porque en los últimos 30 años no pasó rápido, no significa que de repente no vaya a pasar rápido. Está bien, sí. Entonces ahora paso al tema. Creo que como humanos todavía deberíamos seguir aprendiendo durante algunos años más. Y si ahora tomo el ciclo así, tenemos el área de alumnos, tenemos el área de estudiantes y luego en algún momento tenemos algo más. ¿Soy empleado o estoy en el nivel de dirección o soy director general? Voy a empezar con las empresas. ¿Qué les aconsejarías ahora a las empresas? Sí, ahora eres director general. ¿Eres parte del equipo directivo o eres empleado? Ahora mismo están abrumados. ¡Qué sorpresa! La ola del tsunami se acerca. Cada día aparecen 50,000 nuevas herramientas. ¿Qué debo hacer? Sí. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago ahora como director general? Tal vez también si soy empleado y el director general dice, no me importa, pero yo lo veo, quiero hacer algo. ¿Qué? ¿Cómo se empieza de manera pragmática ahí cuando estás en tu trabajo diario? Hay que conseguir acceso a conocimientos especializados donde puedas llamar en caso necesario a corto plazo. Decir, ahora vi esto, o en la feria tal persona presentó esto. ¿Qué hago ahora? Alguien tiene que decir, sí, tranquilo, no te preocupes, eso lo podemos lograr. Hacemos esto y aquello. ¿Se necesita tener ese conocimiento especializado dentro de la empresa? No lo creo, porque eso llevaría a que realmente cada pequeña y mediana empresa necesite un departamento de I+C. Existen realmente plataformas, como ya lo mencioné antes, KINRW o algo así, donde uno realmente tiene ese acceso, donde en caso necesario puedes llamar y decir, no sé qué hacer ahora. Entonces hay personas ahí que saben sobre IA, uno mismo sabe sobre, digamos, producción o lo que sea de lo que se trate. Luego se necesitan como 10 minutos para hablar el mismo idioma y entonces ya se puede hablar sobre lo que hay que hacer. Claro, este acceso tampoco es gratis. Así que sin incluir eso en el presupuesto no va a funcionar. Hay que incluirlo. De alguna manera se debe tener una cierta parte del presupuesto destinada a IA, ya sea que tengas a la gente en la empresa, que compres la IA o que tengas que comprar tokens.
Deberías planear un presupuesto para eso. Incluso si trabajas con socios externos, ellos tampoco lo harán gratis. Así que necesitas un presupuesto para eso. Eso es lo que realmente les recomendaría ahora a todas las empresas, a todas las compañías. Consíganse acceso a expertos. No tiene que estar dentro de la empresa, pero debe estar disponible rápidamente cuando haya una emergencia. Luego observo ahora estamos en la universidad y tú también eres profesor, así que observo tanto a los estudiantes como a los docentes. Ahora se pone interesante. Sí, ahora viene el gran tema. ¿De qué manera incorporo la IA? O sea, llega hasta el punto de preguntarse, ¿cómo hago los exámenes? Mencionaste Notebook LLM. Todos sabemos lo que los chatbots actuales pueden hacer. Incluso esas cosas que están disponibles gratuitamente, donde no tienes que pagar tokens ni nada, pueden escribir código, lo cual para nosotros como profesores de informática realmente es una situación completamente nueva. Harvard tuvo recientemente en la Facultad de Derecho algo así como que nada puede hacerse ni remotamente con IA. Fueron elogiados por eso. Eso es la mayor tontería que he visto en mi vida. Eso es como cuando yo estaba en la escuela en los años 80, había una discusión muy acalorada sobre si los niños podían usar calculadoras en la clase de matemáticas, o es el fin de la civilización occidental si ya nadie sabe hacer cálculos mentales. Resulta que no lo fue. Quizá incluso fue, o sea, está bien saber hacer cálculos mentales, no vamos a discutir eso, pero ahora es 2026, digamos, hace 100 años o siendo generosos, hace 110 años, o sea, en 1916 más o menos, el 80% de la gente en Alemania sabía cómo ordeñar una vaca. Hoy en día nadie sabe eso y aún así seguimos viviendo. Hacer cálculos mentales está bien, pero la inteligencia artificial es, por supuesto, una dimensión completamente nueva, porque este año realmente he visto cosas impactantes. El semestre pasado vi cosas impactantes. Ahora es el primer semestre en el que enseño de forma proactiva, teniendo en cuenta la inteligencia artificial, pero el semestre pasado todavía era algo pasivo, especialmente cuando se trabaja con inteligencias artificiales comerciales. Un tutor, un estudiante de doctorado mío que fue tutor el año pasado en la clase llamada Principios de Aprendizaje Automático, me mostró cómo resolvía los ejercicios. Con GPT-5.2 y Codex Plugin, lee la hoja de ejercicios 4, resuelve todos los problemas, donde sea necesario proporciona código en Python y ejecútalo, como se pidió. Donde sea necesario, proporciona demostraciones matemáticas paso a paso. Una vez que hayas resuelto todos los problemas, reúne tus soluciones en un archivo LaTeX y compílalo en PDF. Así lo hizo, cumple con las pautas de entrega. Devuélvelo. Lo interesante de ese prompt es que es independiente del problema. Ahí no se dice en ningún momento que en esta hoja de ejercicios se trata, digamos, de máquinas de vectores de soporte o lo que sea, y que en la clase ya aprendimos esto y aquello y ahora debo hacer esto y aquello. Lee la hoja de ejercicios 4 y resuélvela. Y luego presionó Enter y ahí estábamos sentados juntos frente a la pantalla. Eso tomó 17 minutos. Eso es otra vez esta cuestión de cuánta carga de trabajo realiza una máquina. Después de 17 minutos la solución estaba lista. El archivo PDF para entregar listo, perfecto, sin errores. En algunos puntos, solo por diversión, también generó algunas curvas que ni siquiera se pidieron, pero de alguna manera eso es un poco más rápido que lo otro. 17 minutos, y eso es algo, porque las tareas que tengo en la clase las tengo desde hace más de 10 años. Está pensado para que equipos de 4 a 5 estudiantes trabajen en ello 1 o 2 días. 17 minutos sin importar el problema. Desde 2023 también les he dicho a los estudiantes que resuelvan las tareas junto con la IA y vean qué pasa. Cuéntenme su experiencia. Hasta el año pasado todos éramos muy reservados, pero las IAs aún no eran tan buenas. En el último semestre fue la primera vez que todos resolvieron todas las tareas con IA. Todas las soluciones que recibimos fueron perfectas, sin errores. Eso también significa que ya no podemos usarlo, por así decirlo, para decidir la admisión al examen. Eso ha sido tradicional durante 70 años, se entregan estas hojas de ejercicios.
Los estudiantes que al final del semestre tienen el 50% correcto son admitidos al examen. Los que no pudieron hacer correctamente el 50% de las tareas no lo logran. También hay quienes logran el 100%, entonces ese no es el punto, pero digamos que 50 es el requisito para la admisión. Los que no lo logran, pues tienen que presentar el examen el próximo semestre. Eso ya no se puede, eso ya pasó, eso ya pasó. Y como dije, en las hojas de ejercicio se trata de demostraciones y programación. Y claro, no es ciencia espacial, o sea, son tareas de nivel de maestría. Esas son tareas de nivel de maestría universitaria que hoy en día no representan ningún problema para las inteligencias artificiales. Todos tenían todo correcto. Y eso no solo pasó en mi clase, sino que muchos colegas me lo contaron también. Todos los tutores estaban completamente frustrados porque tenían que corregir las soluciones generadas por la inteligencia artificial como personas, ¿sabes? O sea, eso tampoco funciona. Eso es una pérdida de tiempo de trabajo. Un efecto negativo fue que los exámenes al final del semestre para todos con los que hablé salieron peor que nunca antes. Y eso, la semana pasada salió un estudio de China que prácticamente lo confirmó. Ellos lo revisaron con 20,000 estudiantes. A ellos se les permitió hacer su tarea con inteligencia artificial. Fue un 20% más preciso, un 20% más rápido, pero en el trabajo al final del semestre fueron un 20% peores. Y ese es el reto al que de repente nos enfrentamos. Por supuesto, todos son más productivos cuando lo hacen con eso. Yo también lo haría. Pero ¿cómo nos aseguramos ahora de que la gente no dependa de eso? Porque vemos los efectos negativos. Dependen de eso, piensan que fue fácil, todo se ve bien. Y luego en el examen, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? ¿Qué hacemos ahí? Ahora uno puede preguntar, también tenemos que hacer exámenes, pero sí, esa también es una pregunta legítima, hay razones legales para eso, tenemos que cumplir con los requisitos de evaluación, porque si no cualquiera podría decir que tiene una maestría o una licenciatura, tienes que demostrar que tienes una maestría o una licenciatura, y eso tiene que ser legalmente. Por eso los exámenes son simplemente un instrumento legal. Es naturalmente ridículo porque en el momento en que sales de la universidad, en tu vida rara vez haces algo como un examen, a menos que tomes algún curso de actualización. Estamos ante una situación completamente nueva. Sí, eso es fuerte, este tema. ¿Cómo diseñas los exámenes? Combinado con qué es lo que realmente tienes que saber hacer todavía, sí. ¿En qué confías? Te lo puedo decir. Ok, eso debe. Sí, ok, entonces vamos a ver qué tienes que. ¿Qué más tienes que saber hacer? ¿Qué va a definir al ser humano en las próximas, voy a exagerar un poco, décadas? Entonces, tal vez estaremos tomando vino, amándonos. Los robots ahora se encargan de toda la economía y nosotros simplemente disfrutamos nuestro tiempo. Eso ya es casi, tal vez demasiado filosófico. Es algo que realmente vale la pena considerar. Entonces, ¿realmente necesitamos saber hacer algo? Sí, es realmente así. Sí. Así que sí, como soy profesor de informática, puedo reflexionar sobre esto, especialmente desde el punto de vista de la informática, así que creo que es poco probable que vivamos en un mundo utópico, simplemente porque la humanidad siempre arruina todo. Bueno, ya podríamos estar viviendo en un mundo utópico. Alguien que venga de la Edad Media en una máquina del tiempo, sí. Eso sí que es alucinante. Y luego ves cómo es el mundo y te preguntas, eso no tendría por qué ser así. Para alguien de la Edad Media o de la Antigüedad, todo lo que tenemos sería lo que ellos consideraban el paraíso. Comer no es normalmente un problema para nosotros. En ese entonces la pregunta era, ¿de dónde viene mi comida? Y eso simplemente está ahí y aún así el mundo sigue siendo tonto. Bueno, bueno, se podría argumentar que en realidad ya no es necesario aprender a programar. Eso no es incorrecto. Pero lo que sí tienes que saber hacer, y seguramente tendrás que hacerlo por mucho tiempo, es pensar, ok, acabo de poner un prompt y recibí una respuesta. ¿Es esto realmente lo que necesito? ¿Es esto lo que... Ahora lo dejo así. Ahí puse una tarea de programación, de alguna manera los tres agentes en paralelo y lo que sea, y ahora tengo esto aquí. Dejo que esto corra, se ve bien. Sí, tal vez soy súper minucioso y hago pruebas unitarias claramente definidas y todo eso. Todas las pruebas salen bien. Y se puede decir, está bien, eso es suficiente. Y no lo creo, porque al final siempre se necesitarán personas que digan, está bien, esto, eso es aquello. Está bien, en ese punto eso es realmente extraño, lo que la máquina está haciendo ahí parece funcionar. Pero si ahora llegara la siguiente entrada, entonces eso podría colapsar. Aunque eso también parece que Mitos lo maneja bien, ahora dicen con ciberseguridad y todo eso. Pero de alguna manera
ciertamente no está mal si seguimos siendo capaces de entender qué es lo que realmente está pasando ahí. Eso significa que en realidad ya no necesitamos tantos programadores 10X como siempre se dice, pero aún así necesitamos personas que sean capaces de entender, ok, ¿qué es eso? ¿Es confiable? Tal vez nunca se me había ocurrido. Eso es increíble. Ahora que lo veo, puedo usar el siguiente prompt y así sucesivamente. Entonces, esa pericia todavía se va a necesitar. Seguramente ya no se va a capacitar a tanta gente. Tenemos que, como está pasando actualmente, porque menos personas en colaboración con estos agentes de IA pueden ser muy productivos, pero aún así necesitamos comprensión. Y ahora, como acabo de decir, puedo decírtelo, esa comprensión debe ser amplia. Entonces, la alta especialización es algo muy bueno, pero se puede asumir que la próxima generación de la inteligencia artificial, la siguiente y la subsiguiente tendrán alta especialización, donde como humano ya no puedes seguir el ritmo. Ujú. Y antes a las personas que dominaban todo el sistema se les llamaba arquitectos de sistemas o algo así. O sea, uno debe ser capaz de decir qué es lo que realmente necesito. Por supuesto, un agente de razonamiento también puede razonar. A menudo primero tengo que hacer esto, luego necesito esto y aquello, y así sucesivamente. Ese razonamiento también lo pueden hacer, pero realmente esto de hacer conexiones entre distintas cosas, eso es... también eso pueden hacerlo las IAs, pero de eso acabamos de hablar. En Internet también hay muchas tonterías. Ujú. Y eso es un poco, eso es lo que llaman data poisoning, o sea, mucho de lo que encuentras en Internet como datos, como textos sobre matemáticas, no siempre es completamente correcto. Lo que lleva a que los modelos no siempre generen respuestas como uno realmente quisiera. Y eso hay que notarlo. Uno debe ser capaz de notar que eso en realidad no es lo que quiero. Eso se ve muy bien, pero tampoco está mal, pero tampoco es del todo correcto. Y para poder reconocer eso, uno debe estar metido en el tema. Y ahora, realmente no necesariamente hasta el último detalle, pero yo aquí, en su momento aprendí que eso era eso. Y esto de aquí se ve exactamente igual. Y entonces necesito algo ahí. Y eso que él me devolvió ahora, eso no es lo que yo... Entonces uno tiene que usar esas analogías, asociaciones, creatividad, ahí está. Y ahora trato en las clases, o sea, más que nunca, de usar analogías, asociaciones. Si es así, podría ser así, esas cosas, ¿no? Si eso funciona, lo veremos pronto, sí. Pero lo encuentro interesante. Como dices, no necesitas una experiencia tan profunda. Esa también es una pregunta. ¿Cuántos doctores clásicos habrá todavía donde pasas años profundizando en un solo campo y luego más bien dices, me volveré más multidisciplinario en, ahora tampoco en muchísimos campos, pero no sé, 5 donde no me meto tan a fondo, pero luego en colaboración con la IA, entonces puedo investigar. Sí, sí, como ejemplo, a lo que me refiero con profundidad. O sea, esto es de nuevo la calculadora. Ninguno de nosotros, hay personas que pueden hacerlo, pero ninguno de nosotros puede multiplicar dos números de 20 dígitos en la cabeza. Pero tampoco tengo que poder hacerlo, porque para eso tengo un aparato que puede hacerlo. Exacto, o sea, esa experiencia profunda, o sea, sí tengo que saber qué es la multiplicación, pero no tengo que ser capaz de hacerlo. Exacto, correcto. Eso de verdad es llevarlo hasta el último detalle. Incluso si multiplico, digamos, por escrito, sí, eso tampoco podría hacerlo. O sea, podría saber hacerlo, pero realmente no quieres hacerlo. Eso es a lo que me refiero con experiencia profunda. Entonces, si eres informática, digamos, y sabes de inteligencia artificial, tienes que saber mucho sobre inteligencia artificial. No es solo, como digo, solo saber qué es la inteligencia artificial. Si una máquina puede pensar, eso no es suficiente. Hay que saberlo, pero también hay que saber lo que está a los lados de lo que normalmente se considera una tesis doctoral. A los lados de eso también existe algo. Y si tengo esa amplitud, entonces tengo posiblemente algo con lo que puedo trabajar para evaluar. ¿Qué pasa realmente cuando trabajo con una IA en el mundo laboral en algo? Entonces esa cosa me ha devuelto la respuesta con mucha convicción. Aquí está la solución y se ve bien. Yo dejo que corra, hago las pruebas unitarias, funciona, pero ¿qué pasa realmente bajo el capó? ¿Por qué funciona eso? ¿Podría funcionar aún mejor? ¿Me lo devolvió así solo porque lo leyó en algún blog? Así es, pero no podría funcionar aún mejor. O sea, esta pregunta cognitiva adicional es lo mejor. ¿Puedo confiar en eso? ¿Se puede hacer más eficiente, más rápido, más eficiente en memoria?
Para eso se necesita eso. Hoy en día la formación tiene que ser un poco más amplia, tienen que aprender más sobre cosas que están relacionadas y poder reconocerlas. Si es así, entonces funciona. Eso creo. O sea, Ese es un alumno y ahora voy a dejar de lado la fase de la primera infancia. Eso es un tema aparte. Pero alguien que tiene como 15, 16, 17, 18 años cuando va al bachillerato, veo a muchos en internet ahora mismo. También hablé recientemente con alguien que terminó el bachillerato el año pasado. Estaba pensando si debía estudiar informática y luego decidió ir con todo. No hace nada más que plot todos los días. ChatGPT, ahora con Codex, pruebo todo lo que puedo, absorbo todo. Y ahora creo que ya va en el día 120 y tiene sus primeros clientes de empresas a las que asesora por una tarifa. Introducir este tema. no se necesitan ese tipo de personas. No, esto es lo mejor que se puede hacer en este momento. O sea, si te refieres a informática, no hay duda alguna. ¿Deberías estudiar informática? Bueno, yo te digo cómo es. Eso fue hasta hace poco, o sea, hasta el año pasado. En general, una carrera en la que podías tener la seguridad de que con un título te iban a pagar relativamente bien. Se acabó. Eso se acabó, ya no hay que hablar más de eso se acabó. Hay que ser así de abierto, hay que ser así de honesto. Eso llevó a que muchísima gente estudiara eso, no porque les interesara o porque eh, les entusiasmara pensar en estructuras y procesos, sino simplemente porque ahí podían ganar dinero. Para esas personas eso ya no tiene sentido. Quien no piense como la persona de la que acabas de hablar ya no va a ganar dinero con eso. Las personas que están motivadas de manera intrínseca, o sea, que dicen, quiero saber esto ahora, lo voy a ver, lo voy a hacer todos los días, esas son exactamente las que lo necesitan ahora. Pero eso siempre ha sido así, solo que, como dije, debido a que había una gran demanda de programadores humanos, muchas personas lo estudiaron, aunque en realidad no les interesaba, para ellos solo era un trabajo, y así obtuvieron la preparación para hacer ese trabajo. Y ese es precisamente uno de los aspectos de nuestra sociedad que está siendo revolucionado por la inteligencia artificial. Así que esto, dices, aunque no me interesa, de alguna manera es un buen trabajo, hazlo ahora, sigue con eso, me parece tonto, eso ya no existe, eso ya no se puede. Entonces, quien realmente no está interesado y piensa como la persona de la que acabas de hablar, es inútil, ahí las máquinas pueden hacerlo mejor. Pero lo que él está haciendo ahora es, por así decirlo, tomo a ese, observo a la gente, él puede hacerlo mejor, en ese momento lo elijo, él está construyendo, por así decirlo, las conexiones cruzadas, las analogías relacionadas, las asociaciones, él mismo está construyendo eso ahora. Eso es exactamente lo que se necesita en este momento. Y si el problema es ese, entonces no puede hacerlo. Pero si lo prompeo así, entonces vuelve a funcionar. ¿Por qué tengo que escribir el prompt de esa manera? Y entonces uno empieza a pensar, ¿qué pasa realmente en una IA así? ¿Por qué es tan decisivo cómo hago el prompt? ¿No se podría hacer mejor? Así que si uno tiene pasión por esto, nunca has habido un problema y hoy tampoco lo habrá. Ayer prometí que haría una pregunta y de eso se trata. Intenta lograrlo. Ah, ¿qué tal ahora si hubiera más mujeres? En la IA trabajaran, si más mujeres, no sé, hubieran investigado. Honestamente, no puedo decirte cuál es la situación actual. He recibido comentarios en mis presentaciones preguntando por qué hay tantos hombres. Ahora estuve en Google y ahí también de DeepMind, una mujer que es como la jefa de investigación y que también ha trabajado con Demis, dio una conferencia fantástica sobre tutores de IA. En eso están investigando. No sabría decirte cómo está la situación en este momento. Todavía me acuerdo de cuando estaba con Thorsten Leinbach y Open Roberta, que justo tratabas de motivar a los niños y también a las chicas antes de que lo impulsaras. STEM no es nada malo, al menos eso digo yo en pocas palabras. No sé, ¿sabes tú cómo está la situación actual? ¿Hay una parte significativa de mujeres investigadoras? Sí. Yo calculo que es al menos una cuarta parte. Por supuesto, la mitad sería mejor. No estamos ahí. Y ese es realmente un problema que viene desde la primera infancia.
De hecho, algo sucedió en los primeros 3 años de vida y por alguna razón todavía es así que los niños reciben más juguetes orientados a la tecnología y las niñas más, sí, así es, juguetes orientados a lo social. Unos juegan desde temprano con excavadoras y otros reciben una casita de muñecas o algo así. Algo así. Ahí está la causa, ¿no? Estoy totalmente convencido de eso. No está determinado biológicamente de ninguna manera que las mujeres no puedan hacerlo. Lamentablemente en nuestra sociedad, desde la infancia más temprana, seguimos manteniendo alejadas a las mujeres de ese tema. Y eso lleva a que ya en las escuelas quede claro que ellas digan, como niña no me interesa la matemática. Y claro, ahora estoy exagerando mucho. Por supuesto que hay muchísimas niñas a las que sí les interesa la matemática. Ellas también saben que si van a escuelas solo para niñas o algo así, ahí pueden tener el mismo nivel que en otras escuelas. Hay tantas que son muy buenas en matemáticas y tantas que son muy malas en matemáticas. Sí, no es por eso. Creo que eso viene de la infancia temprana y ya después, en etapas más avanzadas de la vida, es muy, muy difícil cambiar algo. ¿Por qué tantos hombres se dedican a la inteligencia artificial? Dijiste que escuchaste que esa es la razón por la que los hombres están en inteligencia artificial. No. No, no tengo idea. Pensé que tú, bueno, tenías alguna información. De hecho, puedo decir que yo mismo de niño solo tenía juguetes tecnológicos. O sea, sí teníamos osos de peluche y cosas así, pero muy rápido pasé a Fisher Technic y en ese entonces salieron los primeros Legos de tecnología. Luego, cuando tenía 10 años, empecé con la electrónica. Bloques que podías comprar como juguetes. Y también cuando era niño siempre me regalaban libros que tenían un contenido bastante técnico. Y así era. Probablemente mis padres ni siquiera pensaron mucho en eso. Simplemente dijeron, aquí está, es un niño, le interesa esto, y sí me interesaba. Y por eso, de hecho, desde niño me interesaron las computadoras. Tuve mi primera a los 10 años. También empecé a aprender a programar cuando tenía 10 años y de verdad, como ya en ese entonces tenía que leer tantos libros orientados a la tecnología, ya pensaba en ese tiempo, ¿qué significa realmente que una computadora sea inteligente? O sea, sin siquiera conocer la palabra, ya me interesaba por la inteligencia artificial en ese entonces. Eso fue algo que se me inculcó desde mi infancia muy temprana. Y no fue algo estratégico por parte de mis padres. O sea, ellos ni siquiera querían que yo fuera informático, simplemente pensaban que a los niños les interesa la tecnología. Siempre fui yo, porque siempre tengo los ejemplos, tal vez porque los hombres también son más los que buscan el protagonismo. Si veo ahora a Demis Hassabis, que siempre está en conferencias, o a Amodi de Anthropic. Sin embargo, en Anthropic, Amodi también hay una mujer que participa con él. Con Demis también hay una mujer que es investigadora. Tal vez simplemente quieren sí, Bueno, yo no lo sé. Tal vez en el equipo de AlphaFold al menos un tercio son mujeres, así que sí. pero todavía hay margen de mejora. Definitivamente hay margen de mejora, pero el problema está en la infancia temprana. De hecho, yo diría que en la etapa antes de que los niños entren al kinder, ahí está el problema. Porque realmente ahí, si ya está claro que tú solo juegas con muñecas y él solo juega con excavadoras, ¿qué pasa entonces? Sí, damos lo mejor de nosotros. ¿Por qué con todo lo que haces ahora también eres codirector del Lamar Institute? Porque bueno, tu día tú Probablemente quieres, ¿quieres solicitar más, unas horas más? Sí, sí, pero en realidad sí, sería genial, o sea, si uno no tuviera que dormir. Y lo tonto es que ya tampoco soy tan joven. De verdad, cuando era investigador postdoctoral podía trabajar 3 días seguidos. Eso, ya no lo logro hoy en día. Ahora de vez en cuando sí tengo que dormir. Sería genial si eso no fuera necesario. El Instituto Lamar de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial es uno de los 6 centros de competencia para IA en Alemania. Eso se remonta originalmente a 2018, cuando el gobierno de Merkel creó un programa con mayores fondos para el desarrollo de IA, especialmente para el desarrollo de IA aplicada en Alemania. También hubo grandes proyectos de investigación que fueron financiados específicamente a través de ese programa, y entonces en realidad la industria debería prepararse para la IA con ese dinero. Muchas
En ese entonces teníamos uno de esos grandes proyectos de investigación. La industria no aceptó el dinero como los responsables políticos habían esperado o pensado. Por cualquier razón, tal vez era demasiado burocrático, tal vez no lo sé. De todos modos, luego se dieron cuenta de que se había destinado más dinero del que se había solicitado, así que de esos proyectos surgieron estos centros de competencia. Y hay 6 de esos. Tenemos uno aquí en Renania del Norte-Westfalia. Así que, por decirlo así, el dinero siempre viene del gobierno federal y la otra mitad del llamado Estado sede. Así que, en nuestro caso, el Instituto Lamar, la mitad del dinero viene de Berlín y la otra mitad de Düsseldorf. Los otros están en Baviera, en Baden-Württemberg, en Berlín y en Sajonia. Y luego está el DFKI, que tradicionalmente está en Sarre. Entonces, son 6 grandes proyectos que están en marcha de manera permanente, que se supone que deben asegurar que la investigación sobre inteligencia artificial, por ejemplo, en el aprendizaje, siga avanzando en Alemania. Eso, en general, digamos, a nivel teórico, siempre ha sido muy, muy bueno en Alemania. Un poco falla en cuanto a la infraestructura. Los precios han llegado a un punto en que incluso los 2.000 millones no son suficientes, hay que decirlo así. O sea, realmente los costos que se generan con el estado actual de la tecnología son exorbitantes. Ahí hay que ver cómo mantenerse al tanto en Alemania de todos modos. Eso hacemos. Cuando llegó el momento, propusimos crear un centro de competencia aquí en Renania del Norte-Westfalia. Nuestra propuesta fue bien recibida y luego se hizo. Eso también tiene que ser gestionado. Yo soy uno de los encargados. ¿Y cuál es su objetivo en este momento? Sí. ¿Qué más pueden hacer? Sí, entonces, ¿cómo llevamos la economía alemana al circo de la inteligencia artificial? Sí, en el Instituto Lama estamos muy orgullosos de tener conocimientos prácticos en el área de modelos fundamentales. Ya participamos en la iniciativa OpenGPT GPTX. Cada quien puede opinar lo que quiera al respecto. Ahora estamos participando en el proyecto SOFI. Ahí se está entrenando un modelo grande europeo, es decir, alemán. Ya terminamos con el modelo mediano, ahora estamos empezando con el 120.000 millones. Eso no es nada comparado con lo que tiene Anthropic, pero lo estamos haciendo con idiomas europeos. Y las colegas que lo hacen son expertas absolutas de primer nivel. En el Instituto Lama estamos orgullosos de contar con ellas, que estamos liderando en el consorcio SOFI. Sabemos cómo hacer estas cosas. Aquí en Alemania sabemos hacerlo. Si tuviéramos más computadoras y mayores reservas de datos que se pudieran usar bien en Europa, podríamos hacer algo como Entropic. Ese es un escenario de qué pasaría si. Estamos muy orgullosos de eso. Ya lo mencioné antes, que ahora estamos intentando aprovechar al máximo el potencial con modelos de tamaño medio. O sea, con modelos expertos para contabilidad específica, no sé, diseño de productos, diseño de escapes. Bueno, escape no es un buen ejemplo, digamos diseño de baterías, algo así. Perdón. Mencioné escapes porque de hecho sí tuvimos un caso así, eso fue hace 10 años. Una empresa mediana alemana nos preguntó, ¿no puedes de alguna manera enseñarle a la IA cómo debemos construir nuestros sistemas de escape? En ese entonces era demasiado pronto, ahora ya no sería ningún problema. Por eso todavía digo sistema de escape cuando se trata de diseño de productos, aunque hoy en día, claro, batería sería mucho mejor. Eso lo podemos hacer. Nuestra meta realmente es, podemos incorporar el conocimiento de expertos y expertas en el entrenamiento, hacer estos modelos medianos lo mejor posible para que no tengamos ese enorme consumo de energía que se ve actualmente. Esa es nuestra pregunta principal. ¿Funciona eso para la robótica? Funciona en el procesamiento del lenguaje, se puede usar en la física, ayuda en la logística, ayuda en los procesos de producción industrial. Entonces, tenemos algunas preguntas motivadas teóricamente y otras motivadas prácticamente. Y todo está conectado entre sí. Tengo que preguntar una cosa más. No quiero exagerar, pero tengo otra pregunta sobre el tema de la computación cuántica, ¿sí? Y sobre el tema de las redes de Hopfield. ¿De qué se trata eso? Está bien, escribí un libro sobre eso. Sí, puedes Eso, quizá decirlo brevemente. lo que es diferente ahí. Lo que las redes de Hopfield en realidad también son redes neuronales. En realidad, en general, son redes neuronales como toda la inteligencia artificial que vemos actualmente, que en este momento se basa principalmente en redes neuronales.
No entremos en los detalles matemáticos, pero una red neuronal de Hopfield es una red neuronal recurrente. Eso significa que cuando una neurona produce una salida, puede retroalimentarse a sí misma como entrada. Por ejemplo, en los transformers la información se procesa por capas de abajo hacia arriba, en una red neuronal recurrente. Ahora puede fluir libremente entre las neuronas. Hopfield recibió en 2024, él es de hecho físico, un premio Nobel de física, porque en los años 80 la idea no fue suya, pero otros ya la tenían. Pero él fue el primero que demostró que estas redes neuronales de Hopfield se comportan así. Como ciertos sistemas físicos que se conocen del área de física de superficies o mecánica cuántica, modelos de Ising y así sucesivamente. Tienen exactamente propiedades que uno llamaría la energía de un sistema, la energía global, valores de energía local. Realmente hay conexiones muy estrechas entre estas redes neuronales recurrentes y modelos muy tradicionales de la física. Y resulta que realmente también existen conexiones con el procesamiento de información cuántica. Y eso es la razón por la que Rafet y yo escribimos este libro. Simplemente dijimos, está bien, la computación cuántica está bastante de moda en este momento, así que eso ni siquiera está en duda. Y si llega una computadora cuántica que realmente sea buena, entonces pasará aún más. Ni siquiera queremos hablar de eso. Pero es difícil de enseñar. Yo mismo solo puedo hacerlo porque estudié física teórica e informática. De lo contrario, sin física no podría decir nada sobre la computación cuántica. Y entonces nuestra idea fue, no se puede escribir un libro sobre computación cuántica para personas que saben de aprendizaje automático, porque hoy en día hay muchas personas así, se enseña en todas partes. Si los abordas y les dices, oye, tengo aquí una red neuronal que se ve un poco diferente a las que normalmente tienes, pero es una red neuronal, y mira, estas son las características que tiene y mira, estos son los problemas que se pueden resolver con eso. Eso es principalmente en el área de la optimización combinatoria. Eso es lo que se puede hacer con esto. Aquí está cómo funciona. Bien, ahora que sabemos eso, vamos a pensar, imagina que estas neuronas fueran todos electrones con spin arriba o abajo. ¿Cómo se comportarían? Bueno, y ahora ves, es lo mismo y si ya llegamos hasta aquí, también se puede ver que esto se puede hacer funcionar en una computadora cuántica y esa fue la idea detrás de este libro. Muchas Podríamos seguir hablando de esto, pero yo con previsión, si en 2019 ahora han pasado 7 años, si en 7 años, no, ni siquiera lo pregunto, no podemos, ya no podemos decirlo, ¿verdad? No, de verdad, los próximos años serán los más emocionantes en la historia de la humanidad. Lo que venga después ya no es, o sea, la única dirección, la única guía que tenemos es la ciencia ficción. La única guía, prepárense. Lo más importante para todos los que están viendo esto ahora, sí, pero no cuenta. Sí, pero ya pasó. Uno tiene que liberarse de eso y preguntarse, ¿dónde puedo seguir participando activamente? Sí, pero ya pasó. Bonitas palabras finales. Gracias, muchas gracias. Daniel Jung, excelente.